Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí y también una mención a BP, también por su colaboración en esta presentación importante. Y bueno, pues vamos a analizar un poco todos estos datos que hemos visto y también la intervención de Natalia Turón de SEAT, que también nos ha dado la visión desde un fabricante, ¿no?, muy implicado en el tema de la nueva movilidad. Y ya nos ha dado algunas pistas de los problemas con los que se está encontrando, claro, con inversiones en marcha importantes, ¿no? Y aquí, de los que estáis en la mesa, pues quien más, quien menos también tiene inversiones importantes en marcha, o las empresas que representa también tienen esas inversiones en marcha, ¿no? Y cuando se hace una inversión se espera un retorno, se espera una amortización de esa inversión, ¿no? Y es quizá lo que está fallando en este momento, ¿no? Para empezar, quería preguntar a Marta Blázquez, que es presidenta de Faconauto y que tiene mucha experiencia en el sector, desde la empresa privada también y ahora como representante, pues, de todas las asociaciones de concesionarios de las marcas que hay en España, con lo cual vosotros podéis ver un poco lo que os dice el cliente, porque sois el que recibe al cliente, ¿no?, en primera fila, ¿no? Y te quería preguntar por el papel del vehículo privado, ¿no?, en esta movilidad, porque claro, se habla del vehículo eléctrico, ¿no?, pero en general el vehículo privado, bueno, lo vemos en todos los planes que hay en los ayuntamientos, comunidades autónomas, donde se intenta variar ese equilibrio, ¿no?, entre los diferentes sistemas de transporte, y el vehículo privado pues es el que parece que va a perder peso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Por haber invitado a Faconauto y a mí a esta jornada, a todos los que lo habéis hecho posibles en este espacio maravilloso, Natalia. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A ver, yo creo que en toda esta transición, si ha habido un olvidado, realmente sí que es verdad que ha sido el consumidor o el comprador. Una vez es olvidado que no lo hemos metido en la ecuación, es decir, no hemos sido capaces de convencerle. Y, por otro lado, lo que hemos hecho, y yo creo que ya nos hemos pasado de la raya, es porque de no convencerle hemos pasado a que se convierta en escéptico o en enemigo de nuestros objetivos estratégicos, como comentaba Natalia. O sea, está claro que tenemos sí o sí que ir a la electrificación y que si Europa quiere liderar, que yo creo que el debate no está en el coche, está en la energía más arriba, su independencia industrial, su autonomía estratégica tiene que generarse con energías renovables, o sea, es una estrategia de continente y de país, y el mercado se tiene que parecer a eso. Es decir, con lo cual tenemos que sí o sí acompañar esa estrategia y vender coches eléctricos, con lo cual el vehículo privado deberíamos de intentar conseguir que sea eléctrico para acompañar las inversiones, que tú también lo has dicho y lo ha dicho Natalia. Si tú te sale en el estudio que estás invirtiendo cada vez más porque no te queda otra, seas productor o concesionario, pero a ti el mercado no te deja amortizar cuanto antes, el mercado o la burocracia, porque no te dan el permiso y se te retrasan los proyectos de electrificación o miles de cosas, tú lo que estás es penalizando en realidad las inversiones y retrasándolas, y es lo que oímos. Y como todo eso salta a las noticias, el cliente empieza, esto no va bien, esto ya lo dije yo, esto no va a ser esto porque se han empeñado en cambiarme a mí el modelo, con lo cual casi estamos buscando. Entonces nosotros en Faconauto decimos, vamos a cambiar el paso y vamos a encontrar los argumentos por los que sí a ese comprador que tenemos sentados en las mesas de los concesionarios les tenemos que convencer de que tiene que, si puede, transitar a la electrificación. Al menos en un 25% cuanto antes. Nosotros decimos que tenemos 12 meses para conseguir esa cuota por encima de la media europea del 25%. Una, porque como sector somos el único que tenemos sanciones. Es decir, si la media de todos nuestros coches que vendemos no están por debajo de unas ciertas emisiones, hay que pagar unas multas millonarias que se llevarían el dinero de la inversión, que retrotraerían la inversión y que además no servirían para nada. Con lo cual, primero, si queremos vender más coches de combustión, tenemos que vender más coches eléctricos, porque para llegar al MIS o subes una palanca o tienes que bajar necesariamente la otra. Con lo cual, si tienes menos coches de combustión, se tienen que producir menos coches eléctricos y de todos y volvemos a penalizar todo. Segundo, si queremos que las inversiones se produzcan en España, que están todos los países peleando
por conseguir esas inversiones de vehículos eléctricos o en toda la cadena de valor, necesitamos que como España no que estar a la cola, sino vender coches eléctricos para decir, oye, que soy segundo productor, soy amigable con el automóvil y quiero seguir. Con lo cual, también necesitamos. Tercero, Natalia lo ha dicho, si no vendemos en volumen coches eléctricos, no vamos a democratizar el precio, con lo cual el precio de los coches ya se está alejando de algunas economías, con lo cual nosotros ahí decimos, hay que vender coches eléctricos para democratizar el premio, como se hizo en el 1956 o 57 con el 600 y a partir de ahí con cualquier innovación del vehículo. Con lo cual, vehículo privado no es la micromovilidad, no viene a sustituir al vehículo privado sí, y cliente convencido en que tiene que transitar a la electrificación y los que no puedan, y luego lo hablaré, con el resto de tecnologías. Perdona que me haya enrollado, pero como me tengo que ir antes, he aprovechado. No, has respondido otra pregunta que te iba a hacer, que es cómo resolvéis las dudas de los clientes, ¿no? Porque van entre desorientados, dudosos, al concesionario, ¿no? Con el tema de la electrificación y la mayoría de ellos salen con un coche es un híbrido suave, no autorrecargable, que es, digamos, el primer escalón de la electrificación, ¿no? El más sencillo, ¿no? Hombre, nosotros ahí que es verdad que cuando te tocas con la economía real, que es el cliente sentado, lo que tenemos que pensar es que no todos los clientes son los mismos, ni tienen las mismas. Entonces, por eso decimos, hay algunos que hay que empujarles a transitar a la electrificación, pero hay otro 75% que necesitan saber y tener mensajes también de tranquilidad. Si queremos tener una transición tranquila, dar paciencia a que lleguen los puntos de recarga, que llegarán, paciencia a que lleguen las inversiones, es decirle, no confundas 2035 con 2050. Tú un coche de cualquier tecnología que te puedas comprar hoy, de la cualquiera, híbrido no enchufable, diésel o gasolina, tienes hasta 2050 mínimo para circular con él. Lo que no habrá en 2035, que ya veremos, es a lo mejor diésel o gasolina para comprarte. Pero lo que te compres hoy, necesitas poder cambiarlo por cualquier tecnología. Le tenemos que quitar también ese miedo. Por eso nosotros muy obsesionados con los planes Renove en las comunidades autónomas, que por cierto hoy se ha publicado La Rioja, ya lo hemos conseguido, porque de verdad que necesitamos que la industria viva con todas las tecnologías y que todo forme parte de una solución para llegar cuanto antes a la descarbonización. Ese ya veremos de 2035, ¿sabes algo? No, pero también es verdad que yo creo que todo el sector no está diciendo que traslademos los objetivos ni los relajemos. Yo creo que no. Lo que estamos diciendo el sector es, para poder cumplirlos, primero, dame las palancas, y Natalia las ha contado, para poder de verdad que sea una realidad. Y segundo, nosotros el sector del automóvil, mientras te organizas, quítanos las multas que son muy gravosas y adelanta la revisión de esto, ¿vale? Y claro, otro de los problemas o de los mitos es el tema de la carga. Y ahí tenemos a Ildefonso Boto, que bueno, es una persona que está en la trinchera. Él está en la trinchera y se está peleando, está rompiéndose la cara con esos problemas, esos frenos de los que hablamos a veces para ampliar la red de puntos de carga. Entonces, Ildefonso, por favor, ilústranos un poco de dónde están los problemas. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí. Lo primero, muchas gracias, Toni, por invitarme y a SEAT por acoger este evento en esta localización tan maravillosa. Yo quería empezar rompiendo una pequeña lanza, que es que hablamos mucho de la falta de infraestructura de carga, cuando la realidad hoy en día en España es que hay más infraestructura de carga que vehículos. Hay a día de hoy más de 37.000 puntos de carga en operación, que para que os hagáis una idea, pues es la sexta red de carga pública más grande de Europa, cuando a nivel de penetración de vehículo eléctrico pues estamos casi a la cola de Europa, ¿no? Y esto se ve claramente en las utilizaciones de los cargadores. A día de hoy en España pues aproximadamente tenemos un tercio de la utilización de países, comparado con países de nuestro entorno, como Portugal, como Francia, como Alemania, donde tienen porcentajes de ventas de vehículos eléctricos muy superiores a los nuestros y tienen, digamos, una densidad relativa muy inferior. Dicho esto, hay problemas para desarrollar la infraestructura, hay muchos puntos de carga en operación, pero hay muchos otros que a día de hoy, por ejemplo, están construidos y no se pueden poner todavía en operación, ¿no? Y hay unos plazos que en el caso de España, dada la burocracia que hay,
pues son casi el doble que, igual comparándonos, a mí siempre me gusta comparar con los países de nuestro entorno. Yo en su momento llevaba el área del sur de Europa, Portugal, Francia, España, ¿no? Y me daba esa información directa, y cuando aquí en España, pues para poner un punto de carga en operación, si es de baja tensión se tarda 1 año, si es de media tensión aproximadamente unos 2 años, esos plazos se reducen a la mitad en Portugal o en Francia, por ejemplo, ¿no? Y ahí la verdad es que se han ido intentando atajar los problemas. Salió el Real Decreto donde digamos, podías empezar a construir una instalación de punto de recarga con una declaración responsable, pero todavía quedan muchos puntos en esa burocracia que hacen que el proceso sea muy lento. Empezando porque realmente no tenemos información de dónde hay potencia disponible, con lo cual es un proceso muy iterativo con las distribuidoras, donde tú pides potencia, en muchos casos tardan hasta 3 meses en contestarte de si hay potencia disponible o no. Imagínate una localización que, oye, has cerrado, has asegurado, estás pagando una renta, pues tardas 3 meses en saber si es posible o no, eso para empezar. Después, como decía, todo el proceso de licencias en la parte del instalador se ha facilitado un poco, pero aún así todavía pues depende de si cruzas una carretera, si estás cerca de un río. Pues hay una serie de administraciones que cada una tiene sus procesos, cada una tiene sus tiempos y diletan bastante el proceso. Pero yo sí me gustaría puntualizar quizá el mayor problema que nos estamos encontrando hoy desde el punto de vista de plazos, que es, como decía, puntos de carga que están ejecutados y que por una razón u otra, que principalmente es por un proceso de legalización o de conexión a la red eléctrica, pues tardan de media más de 1 año en ponerse en marcha, ¿no? Y ahí hay un principal problema, que es que en muchos casos las distribuidoras, hasta que tú no acabas la instalación, es decir, tú has invertido ya, has construido los cargadores, el centro de transformación, centro de seccionamiento, toda la instalación que lleva asociada, en muchos casos, hasta que tú no acabas, ellos no empiezan a mover los papeles necesarios para hacer su parte. Ellos también tienen que pedir licencias de obras, tienen que pedir los permisos adecuados para hacer, digamos, normalmente la conexión aguas arriba. Ese proceso en muchos casos es más de 1 año. Con lo cual, tú tienes una inversión hecha. En nuestro caso, por ejemplo, en la joint venture que tenemos con Iberdrola, como tú comentabas, tenemos casi 600 puntos de carga ejecutados, pero que están pendientes de poner en operación, y que muchos de ellos van a estar más de 1 año de media en ponerse en operación. Eso son pues, entre 50 y 60 millones de euros de inversión que ahora mismo están metidos en un cajón, ¿no? Y sin rendir. Con lo cual, queda mucho por hacer, como digo, desde un punto de vista de infraestructura, y yo creo que al cliente y al que se va a comprar un vehículo eléctrico hay que quitarle ese miedo. Hoy en día, cogeros la aplicación de BP Pulse o cualquiera de las aplicaciones que hay en el mercado y veréis una infinidad de puntos de carga accesibles, disponibles, que funcionan, que iréis y no veréis cola, como en el famoso slide de Tesla de Semana Santa, ¿no? que salió en todas las televisiones. Ya os garantizo que normalmente no va a haber cola. Como he dicho antes, tenemos aproximadamente pues, una visita y media al día por punto de carga ultra rápido, y van a tener una facilidad para la carga, pero aún así hay mucho que hacer. Y explícanos un poco las cifras, has dado alguna, ¿no?, de vuestros planes, que eran muy ambiciosos, tanto de BP Pulse como de la joint venture que tenéis con Iberdrola, ¿no? Y cómo está el ritmo de implantación. Bueno, si me permites, yo entiendo que la mayoría conocéis BP Pulse, pero bueno, BP Pulse es la rama de electrificación, de desarrollo de infraestructura de vehículo eléctrico de BP, que lanzamos la marca hace 2 años, en el 2022. Estamos presentes en 12 países y por dar algunos datos, por ejemplo, pues lideramos la carga ultra rápida en Reino Unido, en Alemania. Somos la empresa extranjera con más puntos de carga en China. Y hace un par de años pues tomamos la decisión de expandirnos en el mercado europeo, ¿no? Y llegamos al mercado ibérico, al mercado español en particular, pues con la misma ambición de liderar el mercado. Eso lo tenemos muy claro. Y ahí encontramos un poco en Iberdrola pues el socio estratégico que nos ayuda como líder energético en el país, desde generación, distribución y comercialización. Nos ayuda a cumplir ese objetivo. Nosotros montamos la joint venture con ellos hace 10 meses aproximadamente, en diciembre del año pasado, y en menos de 10 meses pues tenemos ya en España casi 600 puntos de carga, la gran mayoría, más del 90% ultra rápida, en operación.
siendo el segundo mayor proveedor de carga ultra rápida en el país después de Tesla y por delante de Thunder, ¿no? que es muy conocido. Y en más de 200 localizaciones. Esto se ha hecho en menos de 10 meses y desde luego tenemos un objetivo muy claro de ser líderes del mercado antes de que acabe el año o como mucho a principios del año que viene. Pero no solo queremos liderar en escala y en tamaño, también queremos liderar en experiencia al cliente. Y hablábamos antes de la facilidad de que el cliente pueda cargar, pero también es el darle al cliente una experiencia de carga que sea lo más agradable posible, teniendo en cuenta que los tiempos de carga, como sabéis, incluso con carga ultra rápida, pues son algo superiores que lo que está acostumbrado un cliente de un vehículo de combustión. Y ahí hemos puesto a disposición de la JV, de Iberdrola BP Pulse, pues los más de 1.300 estaciones de servicio que tenemos entre España y Portugal para poder desarrollar esa infraestructura de carga y que el cliente pues, pueda tomarse un café, comerse un sándwich, conectarse con el ordenador con wifi y trabajar, lavar el coche, aspirarlo, es decir, el mismo tipo de servicios que tiene un cliente de un vehículo de combustión, pues que tenga acceso un cliente de un vehículo de carga eléctrica. Y estamos también trabajando para exportar ese modelo fuera de lo que hoy es una estación de servicio, ¿no? Tenemos ya varias localizaciones que esperamos abrir el año que viene, donde en, digamos, electrolineras puras vamos a tener pues, servicios asociados de snack, de wifi, de aire acondicionado, para que el cliente pues tenga un sitio donde estar y no como hoy pasa en muchas de las localizaciones que no están integradas en una estación de servicio, pues muchas veces se quedan en el coche, ¿no? Esperando a que acabe el vehículo de carga. Así de claro. May López, que es directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. Es una iniciativa interesante la vuestra, ¿no? Porque agrupáis un perfil bastante variado de empresas. Tenéis mucha empresa usuaria, ¿no? De vehículos, grandes flotistas, estamos hablando pues empresas de distribución comercial, por ejemplo, ¿no? Que claro, tienen una flota inmensa, ¿no? De camiones, furgonetas, vehículos, turismos, etcétera, ¿no? Y luego tenéis empresas que están involucradas, ¿no? En el desarrollo de todos esos vehículos, etcétera, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacéis vosotros de la situación? Bueno, pues a lo mejor el primero, bueno, antes de nada, gracias también por estar aquí, gracias porque el espacio nos ha enamorado, o sea que probablemente volvamos, eso es una amenaza, pero efectivamente con la presentación de Empresas por la Movilidad Sostenible a lo mejor es la propia respuesta, ¿no? Que la movilidad cada vez es mucho más, ya no estamos hablando solo de la movilidad con sector automoción, sino que hay no solo ya el ecosistema que rodea el sector de la automoción, sino todas las nuevas soluciones de movilidad que están surgiendo. Y es como lo estamos viendo y como estamos agrupando a las organizaciones de cara a estar impulsando cambios y estar pues, siendo conscientes también de que hay muchas barreras, pero que toda barrera siempre es un reto y también una grandísima oportunidad. Y desde Empresas por la Movilidad Sostenible este año cumplimos 5 años con proyectos muy novedosos y a los que se están uniendo muchas organizaciones. Ayer o antes de ayer recibíamos un premio por una de las iniciativas que es cómo el e-commerce está entrando en nuestras vidas y está entrando en la movilidad de las ciudades y cómo a lo mejor esa movilidad es la que más está generando un impacto en esa calidad del aire, en ese tráfico y por eso se está penalizando la movilidad en su global. Y lo que hay es que empezar a identificar esos factores que podemos controlar y que muchas veces no tienen sentido, ¿no? El que haya furgonetas rodando por las ciudades día tras día para que nos lleguen productos a casa cuando pueden consolidarse los envíos en un punto o que tengan que llegar 3 veces a nuestro domicilio, ¿no? Pues el poner ese sentido común también es movilidad sostenible. Pues el que hayamos creado zonasdebajasemisiones.com, porque es una realidad que las zonas de bajas emisiones están aquí, nos gusten o no, ya luego nos lo dirán, pero hay una ley que ya está aprobada, no es la que tiene que ser aprobada, sino que ya está aprobada, que establece la obligatoriedad de esas zonas de bajas emisiones a más de 150 municipios y que tienen estos últimos meses, este último trimestre, para establecer a riesgo de perder las subvenciones de la Comisión Europea, luego los fondos europeos, luego vamos a ver un boom en estos últimos meses, pero la realidad es que hay que empatizar, que estamos constantemente pidiendo a la Administración ayuda, pero la realidad es que en esos más de 150 municipios no siempre hay una figura especializada en movilidad y quien está encargándose de las zonas de bajas emisiones puede ser
el de urbanismo o el de residuos o el de agua o el de festejos. Entonces, el poder ayudar a informar sobre qué es lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer, qué iniciativas ya se están llevando a cabo en otros municipios, no solo en España, sino en otros países, pues es zonas de bajas emisiones. Un Netflix de la movilidad con vídeos de 2-4 minutos que creamos hace 2 años y que también, ¿no?, está ayudando y nos consta a esos municipios a tomar acciones e ir impulsando esos cambios, ¿no? Acciones como los Premios Internacionales de Movilidad, que ya están en su 5ª edición, muy buena iniciativa llevarla a los coles. Nosotros tenemos 13 categorías, invitamos a todos aquellos que vean que tienen un producto, un servicio, una estrategia, planes de movilidad al trabajo. Premiamos en distintas categorías también a los municipios porque hay que reconocer también el esfuerzo que están llevando a cabo. Pues ya en su 5ª edición están ahora abiertos hasta el 27 de octubre. Hasta el 25 de febrero. Tengo varias fechas en la cabeza. 25 de febrero, más fácil de recordar, así lo repito. Pero bueno, sí es verdad que estamos con muchos proyectos, muchas iniciativas, porque son muchos los retos. Y bueno, si me permite, simplemente por apuntar a 2 cosas que se han comentado antes, también realizamos informes. De hecho, hemos publicado el 4º informe con OBS Business School sobre movilidad eléctrica, y de ahí, en colaboración con muchos miembros de la plataforma, veo a iMobili, que fueron unos de ellos, vemos a CEPSA, que nos han ayudado también con mucha información. Han salido datos interesantes, ¿no?, porque tenemos que empezar a romper mitos. Por primera vez en España, en el primer semestre de este año, se han matriculado más vehículos con enchufe. No voy a hablar de los híbridos no enchufables, que para nosotros no son eléctricos, lo siento, con enchufe, que vehículos diésel, ¿no? Pero estamos hablando de turismos, y es que este mensaje lo tenemos que dejar claro, que hay que diferenciar entre turismo y vehículo industrial, y aquí tenemos a 2 representantes, exactamente, vehículo pesado, digamos, ¿no? Pero en turismo ya se están matriculando más vehículos con enchufe que diésel, y eso es un cambio de tendencia que ya se produjo a nivel europeo el año anterior, ¿no?, en el 2023. Que también hemos batido el objetivo intermedio del PNIE, que era tener 540.000 vehículos con enchufe en las carreteras españolas en el 2025, y lo hemos cumplido antes de tiempo. Que por primera vez hemos mejorado, gracias a la movilidad y al impulso de la movilidad sostenible, hemos mejorado la calidad del aire, tanto los óxidos de nitrógeno como las partículas en suspensión, en un 6 y un 14% respectivamente. Y eso ha ocurrido, y ha ocurrido por el esfuerzo de todos nosotros, ¿no? Pero que también, y efectivamente, en infraestructura recarga, ese mito de no hay infraestructura, bueno, hay 3 datos que nos dicen si hay o no suficiente infraestructura. El primero es el ratio de vehículos por punto de recarga, y tenemos en España, a cierre del año pasado, 15 vehículos por punto de recarga. En Europa estamos en 20, o sea, estamos mejor que la media europea. La potencia, 1,4 kilovatios en Europa, mejor que en Europa y por encima del objetivo marcado por el AFIR. O sea que también en potencia. Y efectivamente, el uso de esa infraestructura de recarga está siendo infrautilizada. Llega a en torno a un 6%. Luego, infraestructura de recarga hay. Ahora bien, en el informe también hemos identificado que hay más de 7.000 puntos de recarga que no están dados de alta, como antes comentaban, y el por qué no están dados de alta, que no solo duplican, sino que triplican los plazos frente a otros países europeos. Esos plazos para dar de alta un punto de recarga triplican frente a otros países europeos. Que la CNMC ha hecho un análisis, y nosotros hemos hecho un análisis de todas las alegaciones que se han presentado, donde efectivamente se habla no solo del desconocimiento de la potencia en ese punto de suministro, que se necesita que sea transparente como otros países, sino que se habla incluso de esa falta de competitividad o de libre competencia. Hemos hecho un análisis de toda la infraestructura de recarga que hay hoy en día pública disponible por provincias y quiénes son los gestores de esa infraestructura de recarga, y hay quizás demasiada concentración, ya que el 50% recae solo sobre 2 compañías que también tienen papel en esos plazos, directa o indirectamente, por ser distribuidoras energéticas, y eso lo hay que decir y lo hay que poner sobre la mesa, porque hay empresas que están haciendo una inversión en puntos de recarga donde se pierde la garantía de, si no todo el punto, parte de esos puntos de recarga, pendientes de una autorización administrativa que quizás frena, ¿no?, el que también un usuario vea un punto de recarga y vea que
mes tras mes está sin estar operativo. Pero rompamos mitos. El vehículo eléctrico, cuando hablamos de turismo, ya está aquí. Los objetivos en Europa, lejos de estar siendo más flexibles, cada vez son más ambiciosos. Como insisto, cuarto informe OBS, vemos toda esa tendencia. Estamos analizando toda la normativa que está apareciendo y la que sigue y está propuesta. Lejos de estar flexibilizándose, está siendo cada vez más ambicioso. Luego, España, octavo país mundial de fabricación, sexto si hablamos de turismos. El 90% de lo que se produce se exporta. El vehículo eléctrico ha sido la tecnología que ha crecido en todos los segmentos en Europa. Si no somos conscientes de aprovechar esta oportunidad, estamos viendo cómo Brasil ya lo está haciendo, cómo la primera fábrica de BYD fuera de Asia se ha ido a Brasil, que por cierto es el 9º país a nivel europeo, el que va justo detrás de España. Luego, seamos inteligentes, mandemos mensajes claros, concisos, de la apuesta de España como país hacia la movilidad eléctrica, hacia la movilidad sostenible, porque quizás estos mensajes que no solo hacen que 2 de cada 3 vehículos que se compren hoy en día sean de segunda mano y que el 40% tenga más de 15 años de antigüedad, que lo tenemos que decir, sea un problema para la calidad del aire, para la seguridad y la salud, sino que también un problema para garantizar la inversión. Gracias por este optimismo. Le has añadido un toque crítico, ¿no? Optimismo crítico, podríamos decir, ¿no? Vamos perfilando un poco, ¿no?, el tono de la mesa. Y ahora también queríamos hablar de otra parte importante de la movilidad actual y del futuro, que es también una parte importante del transporte público, como es el autobús, ¿no? El autobús siempre ha estado ahí, ¿no? Y al final es un medio de transporte muy utilizado. Pero ¿cómo veis vosotros, Rafael, cómo veis el futuro del bus en ese nuevo ecosistema? ¿Se os tendrá en cuenta? Hombre, clarísimamente sí. Buenos días a todos y agradecer la invitación a participar en esta mesa. No sé si voy a ser la voz disonante o porque estar aquí entre lo que se representa el sector de los vehículos particulares, que no se trata de hacer una dicotomía entre transporte público y transporte privado en este caso, ¿no? Pero clarísimamente el autobús está y va a seguir estando, es decir, y además casi con mayor protagonismo. Nosotros somos gestores de movilidad, siempre lo hemos sido, y lo que hacemos es aprovechar todas las tecnologías que están a nuestra disposición para poder prestar el mejor servicio posible a las personas, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Vemos que dentro de lo que es la movilidad en el ámbito urbano está clarísimo, es el pilar, es el eje central de la movilidad sostenible. Estamos viendo como hablamos de movilidad y la verdad es que es un concepto muy amplio, la movilidad, porque la movilidad no solo es transporte, es también urbanismo, son infraestructuras, es decir, es un concepto muy amplio del que nadie habla y que también quizás habría que incluir en este concepto, ¿no?, tan amplio de la movilidad. Vemos cómo las ciudades se peatonalizan, se crean zonas de bajas emisiones, se crean, al final, restricciones al vehículo particular. No es otra cosa. ¿Y qué pasa? Que el transporte público coge cada vez mayor protagonismo. Lo estamos viendo recientemente, se ha puesto una política de promoción del transporte público como nunca se había hecho, con una política de bonificaciones en el uso del transporte público como no hemos visto nunca, incluso con campañas de promoción del uso del transporte público, y esto es creciente, o sea, es decir, desde el año 2023, finales del 22, que es cuando se inicia esta campaña, hemos visto que el 23 es el crecimiento que está teniendo en el número de la demanda en nuestro sector. En el 24 continúa, crecemos más de doble dígito, estamos en cifras récord de viajeros, la venta de vehículo industrial de matriculaciones está también en cifras récord en nuestro sector. Y en cuanto al uso de la tecnología, hombre, el vehículo eléctrico nadie lo cuestiona, es una tecnología absolutamente aceptada. La penetración que tiene es un vehículo que además funciona perfectamente, es rentable la operación del vehículo eléctrico en nuestro sector. Lo que pasa es que es verdad que tenemos muchos cuellos de botella para poderlo desarrollar. Primero, bueno, es como decía la secretaria general de SEAT, es para nosotros también el mayor cambio de nuestra industria desde que la conocemos, ¿no?
porque compras el vehículo, ¿vale? Has comprado un vehículo eléctrico y dices, "Ay, ahora toca las infraestructuras de recarga de mis vehículos". Monta todas las infraestructuras, no son cargadores normales, estamos hablando de otro tipo de cargadores, necesitamos mucha más potencia instalada. Llegas al polígono industrial donde tienes las instalaciones, el polígono industrial no tiene hablas con la energética y te dice, ya, yo no voy a hacer nada, haz tú una subestación. Dices, pero hombre, si te voy a comprar luego la energía a ti, bueno, pues hacemos la subestación, se invierte en la subestación. Y ahora llega y te dice otro del polígono, yo quiero reserva de potencia. Y dice, pero bueno, si esto lo he hecho yo para mí. Dice, no, pues le tienes que ceder potencia. Vale, dices, terminas con la infraestructura de recarga, los vehículos, dices, fenomenal. Dice, ay, los talleres, espera, que ahora se trabaja en alta tensión. Esto hay que cambiarlo completamente, forma todo el personal, cambia las capacitaciones con perfiles nuevos, es decir, cambio radical. Dice, ay, nos olvidamos de los conductores. No, por conductor también hay que enseñarle a conducir. La autonomía de la batería tiene que durar el día de servicio y tiene que además durar la vida útil de la batería, tiene que ser la que me dice el fabricante. Y bueno, necesita pues determinados cuidados. Bueno, pues al final es un cambio tan grande para nuestro sector, pero ahí estamos, la tecnología eléctrica la estamos utilizando. Por primera vez, además, el autobús va por delante del camión, es decir, en cuanto a tecnología, en el uso de tecnología eléctrica. Y bueno, y la estamos utilizando en todos los servicios donde nos es posible. Es decir, el urbano está clarísimo, servicios metropolitanos empieza a haber algún tipo de vehículo, hay algo de tecnología eléctrica para hacer este tipo de servicios que tienen, bueno, pues a lo mejor unas baterías que tienen un rango de autonomía de 450 kilómetros, que pues, podría para un servicio de cercanías de la Comunidad de Madrid o podría valernos, pero saliéndonos de ahí ya no hay tecnología, es decir, tenemos que seguir con el motor de combustión. Es el mismo problema que los camiones, ¿no? Es decir, que necesitaríais unas baterías tan grandes, ¿no?, que no caberían pasajeros, seguramente, ¿no? Efectivamente, no sé si el desarrollo tecnológico lo acabará solucionando y acabaremos pudiendo adaptar, utilizar esta tecnología también en el medio y largo radio. Pero bueno, pues está de momento la tecnología. Está el vehículo diésel, tenemos el HVO, que lo estamos utilizando ya muchísimo en nuestro sector también, que bueno, pues es una tecnología que es emisiones netas cero, pues es una solución intermedia hasta que el desarrollo tecnológico nos permita seguir o utilizar vehículo eléctrico o el hidrógeno, que es otra de las soluciones que está encima de la mesa y que bueno, ya hay vehículos que se están testando por parte de los diferentes operadores. Y en la parte interurbana, el autobús va a seguir siendo también un protagonista esencial porque somos el único transporte público que llega a todos los rincones del país. Es decir, vertebramos España. Lo hemos visto, bueno, tenemos la película del 47, que es verdad que es un barrio periférico de Barcelona, pero que esto lo podemos implantar a cualquier, pues Castilla y León, un territorio con una densidad de población más grande que Portugal y la densidad de población más baja que Finlandia. Y bueno, pues al final la única forma de conectar todo el territorio con transporte público es el autobús. Con lo cual, futuro, muchísimo. Yo soy muy optimista. ¿Y cómo crees que pueden afectar el tema de las zonas de bajas emisiones, la ley de movilidad? ¿Os puede favorecer incluso, supongo, ¿no? Bueno, las zonas de bajas emisiones, clarísimamente. Esta restricción al vehículo particular. La única forma de acceder, bueno, es con vehículos de determinadas tecnologías o con transporte público. Y ahí vamos a recuperar. Es positivo, es decir, entrar en Madrid, mucha gente ya viene en transporte público porque en zonas de bajas emisiones no puede entrar con los vehículos actuales. Pues, ¿cómo nos afecta? Muy positivo, nos está trayendo viajeros. O sea, que es verdad que eso, pues, funciona para nosotros, es un elemento, una oportunidad también como para, bueno, pues, de crecimiento en nuestra actividad. Y la ley de movilidad, pues bueno, es una ley que también es muy programática, tampoco tiene mucho desarrollo, ¿no? Queda pendiente a que haya muchos desarrollos posteriores y yo creo que, bueno, pues no, pues lo que decía, es un concepto tan amplio que no habla del urbanismo, no habla de infraestructuras. Estamos viendo el Busbao de la 6 que se hizo aquí, que fue una obra, bueno, pues de infraestructura de grandes dimensiones. Estamos viendo ahora que estamos construyendo el Busbao de la 2. En la 2 se está haciendo un Busbao, pero está basado en tecnología. Es un Busbao tecnológico, utilizamos la plataforma actual y lo único que se va a hacer es que en momentos de entrada o salida se va a reservar un carril para el transporte público, se controla con cámaras y bueno, pues vamos a ganar velocidad comercial, tiempo de viaje y eso es dotar de mayor calidad al transporte público. Volvemos a los puntos de carga, Ildefonso. Vosotros partís del punto de partida, evidentemente, una empresa pues, que todo el mundo la conoce por las gasolineras, ¿no? Entonces, esas gasolineras están cambiando. Ya estamos viendo, ¿no?, que se están incorporando esos puntos de carga, de BP Pools, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves una gasolinera de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo serán? Pues, buena pregunta. Hablamos de grandes transformaciones sectoriales, ¿no? Y esta es una más dentro de lo que estamos comentando,
donde hasta ahora, pues con la tecnología que ha reinado durante los últimos años, el vehículo de combustión, pues el usuario solo tenía una alternativa, que era tengo que ir a una estación de servicio y repostar, ¿no? Y es verdad que con el vehículo eléctrico se abre un paradigma distinto, donde la gente puede cargar en casa, cuando va al supermercado, etcétera. Entonces ahí tenemos una labor de transformación importante de entender un poco dónde estamos y a dónde vamos. Comentabas que ya hay puntos de carga en las estaciones de servicio, así es. De hecho, tenemos ya más de 100 estaciones de servicio en la península ibérica donde tenemos puntos de carga, donde ya hay una experiencia mixta. Aunque es verdad que el vehículo, la penetración de vehículo eléctrico todavía tiene que crecer mucho más para poder ver transformaciones completas de estas localizaciones. Decíamos antes, a día de hoy se venden un 5 o 6% de vehículos. Cuando yo hablo de vehículo eléctrico hablo de 100% eléctrico, no híbrido enchufable, que tienen una utilización distinta, pero 100% eléctrico. Pero el parque móvil es de un 2%, ¿no? Por cierto, todavía hay un 98% de vehículo de combustión circulando. Todavía queda tiempo para que desde un punto de vista económico sea rentable el hecho de decir, oye, cierro una estación de servicio o la transformo 100% para hacerla solo electrónica. Esto lo vemos más hacia la segunda mitad de la década que viene. Entonces, lo que vamos a ver durante los próximos 10-15 años es una hibridación, ¿no? Donde vamos a tener dentro de una misma estación de servicio clientes de vehículo de combustión, clientes de vehículo eléctrico, y eso poco a poco se va a ir desarrollando. Eso no quiere decir que puntualmente no haya algún caso donde se haga una transformación completa, pues porque haya un caso de uso específico que lo soporte, ¿no? Pero todavía, digamos, le queda recorrido, y de ahí un poco el que estamos esperando esa evolución de la penetración que nos ayude en esa transformación. Dicho esto, comentaba compañero de Confebus, hay algunos casos de uso que a día de hoy todavía es difícil electrificar, ¿no? No es imposible, pero es difícil, como transporte pesado por carretera de largo recorrido, y bueno, incluso fuera de las estaciones de servicio, aviación, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que seguir dando respuesta y soluciones a los clientes, también desde un punto de vista de descarbonización, ¿no? Comentabas el tema del HVO, el aceite vegetal hidrotratado. Pues en BP, por ejemplo, firmamos en enero un acuerdo con Lodisna, donde le hacemos un suministro en exclusiva de HVO, y han recorrido ya más de 3 millones de kilómetros con ese HVO, ¿no? Próximamente anunciaremos también la ampliación de esta oferta comercial a flotas en determinadas localizaciones de nuestra red, que permitirán a los usuarios pues que tienen, digamos, la descarbonización vía electrificación un poco más complicada a día de hoy, aunque confío plenamente en que eso se va a resolver, y bueno, están las baterías sólidas, etcétera, que todavía tienen desarrollo tecnológico, pero a día de hoy hay que dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Con lo cual vamos a ver, digamos, muchos tipos de clientes, de tipos de uso, pero siempre intentando avanzar en esa descarbonización del transporte. Y tú, que antes hablabas de la presencia de vuestra empresa, ¿no? Como empresa puntera, con redes de puntos de carga, pues desde China, Reino Unido y Portugal, ¿no? Portugal, que es nuestro vecino, ¿no? Y que siempre presumimos de que estamos por delante de ellos. En el tema de la electrificación está muy por delante de España, ¿no? Cuéntanos un poco las diferencias. Totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que nos han sacado los colores, ¿no? Y yo creo que todo parte de tener una estrategia clara de electrificación como país, empezando en la parte de infraestructura, que es la que más digamos, nos afecta a nosotros, con una serie de procesos que agilizan mucho, ¿no?, el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, una ventanilla única para la solicitud de permisos. Tú vas a pedir los permisos a un sitio que afecten a todo lo que tenga que afectar, y no como aquí, que tienes que ir a todas las administraciones que competan. Luego, es verdad que la gran mayoría del servicio de distribución lo tiene una empresa que es Redes, que, digamos, ha sido capaz también de ajustar sus procesos para responder a dar más agilidad a la instalación de vehículos eléctricos. Tengo que decir que últimamente van un poquito más lentos que anteriormente. Yo creo que tienen ahí cierto atasco. Pero digamos que hay una estrategia clara y un mandato claro de ir en ese sentido. Pero no solo en el tema de infraestructura. Comentaba antes, Natalia, el tema de las ayudas, ¿no? En Portugal hay dos diferencias muy claras con respecto al caso de España,
que yo creo que han incentivado mucho más la compra de vehículos eléctricos, tanto por el cliente privado como por el cliente profesional. Por un lado, para el cliente profesional, la desgravación del IVA en la compra del vehículo y en las recargas asociadas, con el beneficio fiscal que eso supone, y en el caso del cliente privado, pues que es una ayuda directa. Comentábamos aquí el tema de lo que se tarda en cobrar la ayuda a través del plan MOVES. Bueno, esto es de media 2 años. Es verdad que estamos viendo algunos fabricantes y algunos concesionarios que están empezando a adelantar esas ayudas y lo celebramos, pero al final es traspasar la responsabilidad desde el sector público al sector privado, ¿no? Y además esas ayudas pues, se meten en un contexto, digamos, de más facilidad. El límite de compra de vehículos más alto, aquí son 45.000 euros de precio y son 62.000. Bueno, digamos que hay una serie de incentivos que se diseñaron y han sido implementados de una manera mucho más eficiente que en el caso español, y eso al final tiene un impacto, que es que, oye, si vemos los datos del año pasado, otra vez hablando del vehículo 100% eléctrico, pues en España las ventas fueron de un 5,4, si no me equivoco, y en Portugal fue de un 18,2, o sea, más de 3 veces superando a España, ¿no? Y ahí, pues como digo, yo creo que viene de una estrategia clara. O sea, al final nos tenemos que mirar, ¿no? En ese espejo, ¿no? Totalmente. Y al final hay que ponérselo accesible, fácil y asequible también, ¿no? ¿No? E incentivar, como digo, al final uno de los grandes motores del cambio, en muchos casos, aparte del cliente privado, es el cliente profesional. Las flotas, las pequeñas furgonetas, los taxis, etcétera, ¿no? Y el ponerlo fácil en esa transición. La gente cuando... Siempre digo una cosa, esto es como cuando antiguamente se decía para comer donde haya camiones, ¿no? Pues si tú ves a un taxi con un vehículo eléctrico, esto ya es económico, ¿no? Porque el taxista no va a tomar una decisión, es su dinero, está en su bolsillo. Y eso tiene una labor de incentivación del consumo privado, del conductor privado muy importante. Ahora que hablaba de las flotas, Mai, vosotros tenéis empresas, ¿no?, con flotas de cientos o miles de vehículos. ¿Cómo está yendo la electrificación de esas flotas y qué os dicen esas empresas, ¿no? ¿Qué problemas hay? Porque quizá algunas querrían hacerlo más rápido, pero quizá, claro, están encontrando problemas, ¿no? Están encontrando problemas, pero también soluciones. El problema está en que ahora mismo también hay una inseguridad jurídica bastante alta. Hay empresas que han hecho un esfuerzo, han liderado el cambio, que se han encontrado con unas inversiones para destacarse y posicionarse frente a sus competidores con esa movilidad sostenible, para poder acceder a las zonas de bajas emisiones, para poder dar un servicio con menor huella de carbono, para poder, y resulta que ahora nos encontramos con la incertidumbre de si los que no han hecho los deberes van a tener las mismas ventajas, ¿no? Entonces es importante que empecemos a dar seguridad jurídica y que empecemos, y me cojo el mensaje yo, el taxista y el camionero efectivamente son los referentes a la hora de cómo invierto yo también, ¿no? Pero que tenemos que ser realistas, que por si acaso los autobuses es el segmento que más cuota de matriculación de vehículo eléctrico tiene, supera no solo a los camiones, sino también a los turismos. De hecho, España ha sido de los países que más ha contribuido a nivel europeo en flota eléctrica, en el sector de los autobuses, pero la realidad es que cuando hablamos de camiones es mucho más complicada esa electrificación y que aunque cada vez ya vemos más soluciones y tenemos empresas como Renault Trucks que ya tienen esas soluciones y que estamos viendo no solo para el transporte de mercancía, pensemos con todo lo que viene con la economía circular, todo lo que va a venir con la gestión de residuos. Si alguien es de Barcelona, verá más de 79 camiones de residuos ya eléctricos de Renault Trucks, eso es una señal. Pero me quedo con no solo camión, no solo taxi, sino qué está haciendo la Administración. Y es que no debemos de perder también el foco de que la Administración es ese motor de cambio y motor tractor, pero no solo porque legisle o dé esa seguridad jurídica, sino porque cumpla con la propia legislación que le aplica. Hay una normativa, una directiva de vehículos limpios que obliga a la Administración a incluir dentro de su contratación flota de bajas emisiones, en algunos casos incluso cero emisiones. Estamos hablando tanto de flota directa como a través de rentings y demás. Y bueno, es interesante, ¿no?, que nos movamos por nuestras ciudades o que vayamos de vacaciones y veamos qué es lo que está ocurriendo en las ciudades y si esa flota
de la Administración realmente cumple con esos porcentajes. O tenemos normativa, tanto a nivel nacional como europeo, tanto en temas de edificios, de tema de eficiencia energética, como propio de infraestructura de recarga, que obliga a que todos aquellos parkings con más de 20 plazas de aparcamiento, si depende de la administración pública, o de 40, si es de uso público, como supermercados y demás, tengan puntos de recarga. Bueno, pues la realidad es que quizás tampoco se está cumpliendo al 100%. Luego, seguridad jurídica es clave. Garantizar esas inversiones que están haciendo las empresas para liderar el cambio y que los usuarios empecemos a reconocer ese esfuerzo, adquiriendo o decidiendo con nuestra decisión de compra apoyar a esas empresas que realmente están impulsando los cambios, también la movilidad sostenible, porque se dice que la zona de bajas emisiones, por ejemplo, es un tema de entra el coche sí o no, pero la realidad es que las zonas de bajas emisiones son esa herramienta que no solo nos va a permitir respirar un aire más saludable, sino que nos va a permitir a todos nosotros conocer una serie de indicadores de la gestión de nuestros municipios. Vamos a poder saber, porque así lo establece el Real Decreto, no solo qué calidad de aire respiramos, qué CO2 emite nuestro municipio, cuánta mercancía se distribuye con vehículo eléctrico, incluso con cargo ciclo, cuántas líneas de autobuses hay, a qué distancia las tenemos de nuestro domicilio, de media, qué nivel de ocupación tienen. Datos que podrá ser una locura, pueden empezar a determinar desde el valor de nuestras viviendas o si llevo al niño a un cole o a otro, por la calidad del aire que respira mientras está estudiando. Y esa información, que parecerá una locura, ¿no? Pero quizás la información que necesitamos para decidir si los gestores de nuestros municipios están haciendo una buena labor o no, es lo que son las zonas de bajas emisiones. Luego también seamos conscientes de qué es a lo que le estamos diciendo que no. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Yo creo que habéis coincidido un poco, ¿no?, en esa botella medio llena, esa lucha que hay que mantener y ese potencial que tenemos, ¿no? Bueno, y es el trabajo que tenemos por delante, ¿no?, en todos los ámbitos, desde las ciudades, el transporte público, el vehículo privado, etcétera, etcétera, porque al final el tsunami afecta a todo el mundo, ¿no?, más o menos. Muchas gracias a todos y gracias también por aceptar la invitación de Coche Global y estar aquí para dar vuestro punto de vista. Ana, adelante. Uy, eso sí.